Buenas noches, bienvenidos a la primera emisión del programa Sinopsis Radio. Yo soy Ale y el día de hoy les hablaré de dos temas interesantes. El primero es el caso de Gypsy Rose Blanchard, una chica que durante gran parte de su vida tuvo que vivir entre visitas a hospitales, eventos de caridad y enfermedades ficticias. Hoy en día está en prisión, pero este año podría conseguir su libertad condicional. También les contaré la leyenda del reloj de la muerte en el Hospicio Cabañas, un reloj que tuvo que ser destruido por una maldición que poseía. Así que pónganse cómodos, que estamos por comenzar. En la historia de Gypsy hay tres personas importantes de las que debemos hablar. Una es su madre, Claudine Pitre, conocida por todos como Didi Blanchard, Nicholas Godion y claramente la misma Gypsy. Claudine Pitre nació en Luisiana en el año de 1967. Durante su infancia, Claudine tenía problemas sociales y estuvo involucrada en robos menores. En el proceso de crecimiento, se fue formando una personalidad ambiciosa, y esto hizo en ella la idea de que las personas a su alrededor estaban enfermas, por lo cual ella sentía la responsabilidad de cuidarlas y tomar control sobre ellas, aprovechándose de esto para su beneficio. A sus 24 años, se casó con Ron Blanchard, un adolescente de 17 años que seguía en el colegio. De esta unión, Claudine quedó embarazada. Ron, asustado ante las dificultades de ser un padre tan joven, toma la decisión de desaparecer, dejando a Claudine antes de que naciera Gypsy. Sola y con un bebé en brazos, Claudine comenzó a tener obsesiones con su hija y mintió ante la ausencia del padre. Gypsy, con apenas 3 meses de edad, había regresado al hospital, pues su madre le dijo a los doctores que la pequeña tenía problemas para respirar mientras dormía, por lo que tras varios estudios le diagnosticaron apnea del sueño y le recetaron un aparato para su condición. Este fue el primer síntoma de lo que sería la vida de Gypsy. Claudine trabajó como asistente de enfermería. En 1997 fue acusada de terminar con la vida de su madre. La historia que se dice es que Claudine le negaba los alimentos, recurso que años después volvería a utilizar con Gypsy. Su padre terminó por casarse con otra persona. Es a partir de este suceso que Claudine se cambia el nombre a Didi Blanchard. Claudine, ahora llamada Didi, regresó a la casa en la que vivía con su padre y su madrastra, encargándose de la cocina. Al poco tiempo, su madrastra enfermó gravemente, pasando 9 meses en cama. Esto, sumado a la obsesión que tenía Didi con su hija, recordemos que Didi pensaba que todos a su alrededor estaban enfermos, ocasionó que su padre tomara la decisión de echarla de la casa. Al poco tiempo de que ella dejara la casa, Lauren, la madrastra de Didi, se recuperó. Didi inventó que la menor sufría de alteraciones cromosomáticas y una distrofia muscular, motivo por el cual la obligó a estar en una silla de ruedas, a pesar de que sí podía caminar. Gypsy solo tenía 7 años, por eso seguía al pie de la letra las indicaciones de su madre. En el 2001, el Hospital Universitario de Tulane analizó a Gypsy y no encontraron ninguno de sus diagnósticos, pero Didi siguió diciendo que los padecía aunque no tuviera pruebas. Consiguió fichas falsas y esparció rumores de la enfermedad de su hija. Con el tiempo, Gypsy tenía supuestas complicaciones como asma, epilepsia, problemas auditivos, dificultades en la vista, parálisis del tronco inferior, daño en el sistema digestivo, retraso mental, entre muchas más. Didi empezó a alimentarla a través de una sonda que entraba por su nariz y llegaba a su estómago. Gypsy estaba metida en una vida de mentiras, una vida que para ella era la verdadera. Sin embargo, no dejaba de cuestionarse sobre sus enfermedades. Didi, al darse cuenta de esto, terminó controlándola y vigilando el uso del internet. Gypsy no podía expresar más sus inquietudes por temor a su madre. Didi, al ver el comportamiento que comenzaba a tener su hija,
buscaba constantemente enfermedades nuevas que pudiera generarle. Un día, decidió decirle a Gypsy que padecía leucemia. Ella, con el temor de que fuera verdad, opta por obedecer todo lo que su madre le decía. Esto le daba una ventaja al trastorno de Didi, pues volvía a tomar control total sobre las decisiones de su hija. Gypsy tuvo que dejar la escuela y fue educada por su madre, cosa que no sucedió, pues su nivel de educación era muy bajo. Con el tiempo y el consumo de los medicamentos, Gypsy llegó a perder los dientes y su madre le rapó la cabeza. Esto con la finalidad de poder llevarla a diferentes organizaciones en búsqueda de apoyos. Con la nueva enfermedad y el aspecto que había logrado generar en su hija, Didi consiguió llevarla a Disney World. Además, le donaron un auto con el espacio para una silla de ruedas. Obtuvo ayuda económica y en el 2005 la reconstrucción total de su casa, la cual había sido destruida por el huracán Katrina. Gypsy llegó a la adolescencia y una vez más los cuestionamientos volvieron a ella, solo que esta vez ya tenía una madurez mental para comprender el mundo que la rodeaba. Su caso se hizo viral en Estados Unidos, pero Gypsy no sabía todo lo que su madre inventaba sobre ella. Se dio cuenta de que no sufría esas enfermedades y poco a poco discutía más con su madre. Didi terminaría por castigarla, y los castigos fueron cada vez más severos, llegando a golpearla, dejarla sin comer, amarrarla a cama sin poderse levantar, incluso a ponerle campanas en las puertas para enterarse de sus movimientos. Hola a todos, soy Gypsy Rose reportando desde Aurora, Missouri. Voy a brincar del pórtico hacia la nieve. ¿Están listos? ¡Esto es genial! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es grandioso! Una vez, luego de enterarse de que Gypsy había tenido contacto por internet con un hombre de 35 años, destruyó su computadora y celular con un martillo. Era tal su enojo que incluso la amenazó con romperle los dedos con él mismo. La violencia iba en aumento y Gypsy se negaba a seguir soportando a su madre, pero no sabía cómo escapar. Didi estaba asfixiando a su hija y le mentía regularmente sobre su edad, pues Gypsy ya tenía 20 años. Con el tiempo, su madre le permitió usar la computadora, así que Gypsy se las ingenió para entrar a una página de citas, donde conoció a Nicholas Gotzian. Nicholas Gotzian nació en 1990 en Wisconsin, Estados Unidos. Tiene un coeficiente bajo, ocasionado por el trastorno de espectro autista y de personalidad múltiple. Nicholas trabajaba en una pizzería y fue arrestado por actitudes inmorales mientras veía contenido para adultos en un lugar de comida rápida. Gypsy estaba ilusionada con la idea de que él pudiese ser quien le ayudaría a escapar de su madre, y crearon un contrato íntimo a través de mensajes. En una ocasión, Gypsy le mandó fotos. En una de las imágenes, ella estaba posando con un cuchillo en su lengua, algo que a Nick le gustó. Un día Gypsy tenía la idea de que Nick y su madre se conocieran, así que organizó una cita para verse en persona. El plan era que su madre la llevara al cine a ver una película de princesas. Ahí estaría Nick también. Ya en el cine, Gypsy y Nick se encontraron y Didi se dio cuenta de esto. No le agradó a su madre y le prohibió tener contacto con él. Fue ahí que buscaron la forma para poder verse sin la presencia de su madre, encontrando como la única opción el deshacerse de ella. Gypsy le escribió a Nick: «Me iré contigo y viviremos nuestro sueño». En la noche del 10 de junio del 2015, Gypsy estaba con su madre pintándose las uñas. Días antes, habían tenido una discusión e hicieron las paces, y le dijo que sería una buena niña. Cuando Didi se fue a dormir, sintió que le había hecho sentir mal, pues su madre le dijo: «Me estoy sintiendo más relajada, no me lastimes». Esas serían sus últimas palabras. Gypsy dejó sin seguro la puerta principal y junto a ella unos guantes. Dentro de la casa estarían listos el cuchillo y la cinta adhesiva. Nick entró, tomó el cuchillo y se dirigió al cuarto donde Didi dormía. Se abalanzó sobre ella, dándole 17 puñaladas. Gypsy estaba escondida en el baño principal de la vivienda.
tapándose los oídos para no escuchar el ataque. Cuando Nick terminó, buscó a Gypsy y tuvieron intimidad. Después, recogieron una suma de $4,000 para ir a un motel en los suburbios de la ciudad y pasar la noche ahí. Al día siguiente, tomaron un camión en dirección a la casa de los padres de Nick en Wisconsin. Cuando pasé por ellos a la estación, le pregunté a Gypsy, ¿cómo está tu madre? A lo que respondió que su madre la corrió de su casa y vivía en un refugio para personas sin hogar, dijo la madre de Nick. Poco tiempo después, Gypsy publicó un mensaje muy llamativo en Facebook. La está muerta. Sus vecinos se preocuparon con el mensaje y llamaron a la policía. El 14 de junio del 2015, cuando llegó la policía, se encontraron con el cuerpo de Didi sin vida. ¿Quién realizó el homicidio? ¿Cuáles fueron los motivos? ¿Dónde está Gypsy? ¿Quién pudo llevársela? Estas eran preguntas que se hacían los oficiales y los vecinos. Se inició una investigación para encontrar a Gypsy. Fue encontrada en la casa de los padres de Nick, gracias a la dirección IP de donde fue enviado el mensaje. En ese momento, los oficiales se dieron cuenta que las enfermedades que padecía eran mentira. En el interrogatorio, le preguntaron a Gypsy por qué escribió esa publicación. Ella respondió que era para que encontraran el cuerpo y que tuviera un entierro apropiado. Gypsy tenía ya 23 años. En el juicio, los peritos revelaron que Didi pudo haber tenido el síndrome de Munchausen, que es un trastorno mental y se caracteriza por la exageración e invención de diagnósticos por parte del adulto relacionados con enfermedades. Para los peritos, la verdadera afectada no era Gypsy, sino Didi, por lo que fue sentenciada a 10 años de cárcel por homicidio en segundo grado. 3 años después, en el 2018, Nick fue condenado a cadena perpetua por homicidio en primer grado. Varios médicos han mencionado que Gypsy mejoró mucho su estado de salud después de todo. Gypsy pudo ser libre en la cárcel, pudo caminar y relacionarse con gente sin tener que tomar medicamentos de manera excesiva. Ella me usó de peón, me afeitaba la cabeza. Decía, se va a caer de todos modos, así que vamos a mantenerlo bonito y ordenado. Sabía que no necesitaba el tubo de alimentación y que podía caminar, pero le creí a mi madre cuando me dijo que tenía leucemia. Mi madre no me dejaba hacer muchas cosas, tenía que hacer lo que ella me ordenaba. No podía salir, ni tener amigos o novios. Sé firmemente que lo que hice no está bien, pero no creo que merezca tantos años. Tengo que pagar por lo que hice. En la cárcel me siento libre, ahora puedo vivir como una mujer libre y normal. Por otro lado, Nick dijo en una entrevista, ella no sentía amor por mí y no me di cuenta de que me estaba manipulando, y de haberme dado cuenta no estaría en esta situación. El 27 de junio del 2022, Gypsy se casó con Ryan Spott y sacó un libro autobiográfico. A finales de este año, Gypsy, con 33 años, podría obtener su libertad condicional. Hay un par de series llamada The Act y Madre Muerta, además de una película llamada Corre, todas estas basadas en este caso. Este fue el caso de Gypsy Blanchard, una niña presa por su madre, que cumple una condena por el asesinato de la misma. ¿Qué les parece si aprovechamos esta pausa para que me digan si ya habían escuchado de este caso? ¿Qué hubieran hecho ustedes en la situación de Gypsy? ¿Sienten que está pagando una condena justa o injusta? Aprovechen este momento para pasar al baño o tomar algo. Y a su regreso, déjenme sus comentarios. No se vayan, que regresamos en un momento. Ya estamos de regreso. Después de esta pequeña pausa, vamos ahora a escuchar la siguiente historia. Playas, campos tequileros y orfanatos son lugares que protagonizan los más increíbles relatos de Jalisco. Historias que se han vuelto un clásico en el folclore mexicano y que sin duda todo visitante debe de conocer. Su pasado se nutre de diversas leyendas, entre ellas su origen o historia detrás de los edificios y lugares de la metrópoli, el Hospicio Cabañas
hoy Museo Cabañas, cuenta con una tétrica historia de su pasado, cuando albergaba a niños. El Instituto Cultural Cabañas es un emblemático edificio de la ciudad de Guadalajara, declarado Patrimonio de la Humanidad. El Museo Cabañas anteriormente fungía como un hospicio para niños donde lamentablemente su felicidad se transformó en obscuridad, después de que arribó una maldición a su hogar. Fue construido en 1796 y abrió sus puertas en el año de 1810. El hospicio tomó el nombre de su fundador, el obispo Juan de Ruiz de Cabañas y Crespo, y terminó llamándose Hospicio Cabañas, un orfanato impresionante por su tamaño y diseño. Su fachada se distingue por un frontón liso sostenido por 6 columnas dóricas. En segundo plano, destaca la cúpula de la capilla mayor, sostenida por 2 círculos concéntricos de columnas dóricas y jónicas. En su interior se encuentran 23 pasillos de distintos tamaños, bordeados por largos y frescos pasillos, cubiertos y delimitados por arcos y pilares de estilo toscano. Al fondo del edificio destaca una segunda capilla de mayor sobriedad que la primera, y que fue utilizada como comedor del hospicio y bautizada Tolsa, en honor al arquitecto español. En el venir de los tiempos fue desde orfanato hasta cuartel durante la Guerra de Independencia, teniendo su época de oro entre los años de 1859 a 1874, cuando su administración recayó en las Hermanas de la Caridad, ya que ellas consolidaron el proyecto llamado Hospicio, iniciado por el obispo Cabañas y constitucionado con las labores asistenciales. Las Hermanas de la Caridad son expulsadas del país en 1874, con la aplicación de la ley de desmonetización de los bienes de la Iglesia. La administración del hospicio pasó a manos del gobierno. Con una historia que data de a finales del siglo XVIII y a principios del XIX, se cuenta que este inmueble fue pensado para dar cobijo a niños huérfanos, ancianos y desamparados para proporcionarles atención. No solo les daban comida y albergue temporal, sino también llegaban a proporcionar educación. El hospicio tenía un reloj como parte de su arquitectura. La ciudad se encontraba en pleno crecimiento urbano y fue de los primeros relojes instalados en la ciudad. Este fue traído de Europa y fue colocado en la fachada del Hospicio Cabañas. Se mantenía a la vista de todos y en ese momento era el atractivo del lugar. Durante las primeras semanas de su colocación, todo transcurría con normalidad. Funcionaba a la perfección y cada 60 minutos hacía sonar unas campanas que anunciaban las horas, cumpliendo así su función. El obispo Cabañas acostumbraba a salir a pasear de noche con el fin de recoger niños desamparados. Un día se encontró a un monje y le dijo: «Eres una buena persona, que siempre oras y además acabas de construir una casa para la gente más pobre. Quiero decirte que esa casa va a ser destruida. Habrá guerra y destrucción». Cuando terminó de decir eso, Cabañas se dio cuenta de que hablaba con el diablo. El diablo le dijo que solo había una forma de salvar la casa de la misericordia, y era arrodillándose frente a él. Pero el obispo se negó, y el diablo lo amenazó: «Te vas a arrepentir», y desaparece. Con la llegada de la independencia, el hospicio fue convertido en cuartel-cárcel y caballeriza. No lo destruyeron, pero tuvo otros usos durante sus 18 años. El obispo Cabañas murió en 1824 y nunca lo vio trabajando como hubiera querido y con el propósito de su construcción. El hospicio continuó con sus labores en pro de la niñez, aunque también dando lugar a las obras del muralista José Clemente Orozco, quien a partir de 1938 comenzó a pintar en el recinto, dejando para la prosperidad 57 obras. Sin embargo, en 1980 cambió sus funciones para convertirse en un espacio dedicado a las artes. Los niños allí albergados fueron trasladados a nuevas instalaciones del mismo hogar Cabañas. Según la leyenda, el reloj instalado en el Cabañas se mantenía funcionando hasta que de repente se detenía y luego volvía a funcionar sin la intervención de un operador. En principio, nadie le tomó mayor importancia a este hecho, pero al paso de los días, quienes dirigían el lugar encontraron rara la situación y comenzaron a prestar atención a esta falla para detectar si había algo que causara esta pausa en el reloj. Estas circunstancias comenzaron a tomar un matiz siniestro, provocando en el personal que habitaba las instalaciones un área de desconfianza e incertidumbre.
La atmósfera del hospicio estaba cambiando, sin una razón lógica que pudiera justificar los hechos. Tiempo después, al observar con atención la falla que tenía el reloj, varias de las monjas del hospicio se percataron de un aterrador suceso, que les heló la sangre y daría pie al surgimiento de la leyenda. Había un patrón extraño. Cada vez que el reloj se paraba, un niño dentro del hospicio perdía la vida. Cada vez que el reloj detenía su marcha, por unos minutos, lo hacía también el corazón de los niños albergados en este lugar. Las circunstancias de las muertes eran distintas, pero la hora siempre coincidía con el fallo de la marcha del reloj. Así fue como el reloj fue bautizado como el reloj de la muerte. Las monjas vieron ese fenómeno varias veces y consideraron que anunciaba la muerte de alguien dentro del hospicio. Fue tanto el miedo que causó que las monjas y los niños estaban temerosos de quién sería el siguiente. En el año de 1952, a petición de las monjas, cuyas almas estaban devastadas después de haber sepultado a tantos niños, el reloj fue retirado y destruido. La leyenda cuenta que por las noches los espíritus de los niños se levantan y que en los alrededores pueden escucharse misteriosas voces y risas infantiles. Los hospitales y hospicios son de los lugares donde llegan a acumularse más historias paranormales o de miedo. Esto gracias a la naturaleza de ser un lugar de dolor y sufrimiento de quienes los habitan. El sitio se vuelve la última morada de muchas personas. Por lo regular, todas estas historias se encuentran relacionadas a cosas que pasan en los pasillos. Bueno amigos, pues estas han sido las historias que les tenía preparadas para el día de hoy. Si les gustó el contenido, ya saben, apóyenme dándole pulgar arriba. Suscríbanse si es que aún no están suscritos. Denle la campanita para recibir las notificaciones de las próximas emisiones. Síganme en las redes sociales que les dejaré en la descripción. Si les ha pasado algo paranormal, háganmelo saber. En estos medios estaré en comunicación con ustedes. Mi nombre es Ale. Adiós.